Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, querido pueblo de Venezuela. Hay que ser bien caradura para venir a esta asamblea y decir que no hay crisis económica. Hay que ser bien caradura para hablar de logros sociales y de logros económicos cuando nuestro pueblo está en las calles haciendo cola desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para conseguir un saco de harina. Hay que ser bien caradura para negar una crisis que hoy afecta a todo el pueblo venezolano, sin excepción y sin distinción de partidos políticos. Colegas diputados, pueblo de Venezuela, las medidas que presenta el gobierno nacional el día de ayer nos llevarán a un fracaso peor del que estamos en este momento. Y eso será así por el simple hecho de que quienes gobiernan hoy nos han traído este desastre no reconocen el origen de la crisis. Durante los últimos 17 años, aquí se ha recibido 1.500.000 millones de dólares. Una cifra que es tan grande que nos perdemos en ella. Pero para entenderla un poco mejor, un grupo familiar ampliado de más o menos 20 personas en nuestro país debió haber recibido en los últimos 17 años $1 millón por cada grupo familiar ampliado. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Quién conoce las cuentas del Fonden? ¿Quién conoce las cuentas del Fondo Chino? Se robaron el dinero de los venezolanos. Quienes hoy están en el gobierno hablan de guerra económica, pero no dicen que mientras acá nos endeudamos en los últimos 17 años, y por cierto, diputado Sanguino, usted estuvo como miembro de la Comisión de Finanzas en esta asamblea que nos trajo esta crisis y por eso es cómplice de este problema que hoy padecemos todos los venezolanos. Aquí cuando se habla de guerra económica, no se dice que mientras nosotros nos endeudamos 6 veces más de lo que estábamos endeudados, países como Chile, Arabia Saudita o Perú ahorraron. Cuando se habla de guerra económica, no se dice que mientras la economía en Venezuela decrece, en países como Angola, Qatar, Kuwait, la economía crece. Cuando se habla de guerra económica, no se dice que mientras países como Ecuador, como Bolivia, como Qatar, tienen cifras de inflación de 1 dígito, en Venezuela las cifras de inflación son de 3 dígitos y vamos encaminados hacia los 4 dígitos con el desastre al que ustedes nos están llevando. Querido pueblo de Venezuela, por eso nosotros estamos convencidos de que estamos ante el gobierno más irresponsable y más corrupto que ha tenido Venezuela en toda su historia. Venden activos en el exterior a precio de gallina flaca. Traen el oro para venderlo y endeudar al país todavía más. Destruyen el aparato productivo y ahora se quejan de que no tenemos dólares para importar. ¿Por qué cuando los diputados del oficialismo se paran en esta tribuna de oradores no hablan de los guisos de Cadivi y de Sencoex? ¿Por qué no se dice nada de las denuncias que el mismo ministro Giordani hiciese que ustedes robaron al país? Querido pueblo de Venezuela, las medidas que se nos presentan hoy a los venezolanos no solucionan el problema porque quienes nos gobiernan o no entienden o no quieren entender el origen de la crisis. Y el origen de la crisis es un modelo económico fracasado y que ha fracasado en todos los países donde ha sido implementado. No hay propuestas hoy en este planteamiento que hace el Ejecutivo para tener las divisas que lamentablemente requerimos para importar los alimentos y las medicinas que dejamos de producir en nuestro país. No hay planteamientos en esta propuesta del Ejecutivo que planteen, como decía el diputado Guerra, controlar la inflación galopante que está en 180%, pero si vamos a alimentos estamos hablando de más de 300% de inflación que golpea en especial a los más pobres de nuestro país. Ustedes citaban ahora cifras de pobreza. Yo los invito a que ingresen al portal digital del Instituto Nacional de Estadística.
Desde el año 2013 los venezolanos no sabemos cuáles son las cifras de pobreza inicial venezolana. Qué casualidad que cuando todo sale mal, entonces los venezolanos no sabemos en qué estamos parados. Ustedes proponen, y esto es lo más grave de este decreto, quienes nos gobiernan hoy, quienes nos han traído a esta crisis, quienes han llevado al país a un desastre de magnitudes nunca antes vistas, proponen resolver el problema económico metiéndole la mano en el bolsillo a los venezolanos para resolver sus problemas económicos sin atacar la corrupción y sin atacar las causas del problema. Hablan ustedes de asumir sacrificios y le piden al pueblo que asumamos sacrificios, pero no le dicen nada a nadie de cuáles son los sacrificios que ustedes van a asumir para dejar de gozar de todos los lujos, las protecciones y los beneficios que han gozado estos 17 años, mientras el pueblo se muere de hambre y se muere por falta de medicinas en nuestros hospitales. Queridos colegas diputados y pueblo de Venezuela, es por esto que queremos apoyar la propuesta elaborada por el diputado Guerra de delegar en la Comisión de Finanzas la elaboración de un plan que, como ustedes bien dicen y saben, no le corresponde al legislativo ejecutar, pero un plan que consideramos es nuestra responsabilidad para con el país presentarle a todos los venezolanos y que nos permita definitivamente salir de esta crisis. Y si ese plan, y con esto termino, y si ese plan no quiere ser implementado por quienes nos gobiernan hoy, tengan toda la seguridad de que no dudaremos ni un segundo, porque el pueblo así lo exige, de implementar los mecanismos que están en la Constitución para remover al Ejecutivo que no quiera darle solución a los problemas que afectan a todos los venezolanos. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra lucha y nada ni nadie nos va a parar. Muchísimas gracias.